Buenas noches, somos el grupo de Grumete Medina y estamos, gracias a Shanti Perú, teniendo la oportunidad de exponerles y de hacer estas dinámicas junto con ustedes sobre la población afroperuana y en este día en particular sobre los derechos humanos. Primero, mientras se van uniendo personas, vamos a ver sobre qué son los derechos humanos. Primero, mientras se van uniendo personas, vamos a ver qué es lo que sabemos o creemos que son los derechos humanos. Vamos a entrar a la página de Menti y con el código que aparece en la pantalla van a encontrar una pregunta. La responden y vemos los resultados. Si alguien tiene problemas para ingresar al Menti o con el código, nos pueden decir por el chat o prendiendo su micrófono, por favor. Ya vamos viendo que se van contestando la pregunta y se van sumando resultados. Ahorita les comparto lo que está saliendo.
Ahorita mi compañera Rosario les va a compartir algunos de los resultados en lo que se ha ido sumando gente, o en lo que se va sumando. Vamos a ver las respuestas que han puesto por el momento sobre qué es lo que creen que son los derechos humanos. Bien, faltan algunas personas todavía que se sumen. Ya, vamos a ir leyendo los resultados. Derechos que garantizan nuestro bienestar e integridad. Tenemos 6 respuestas. Entre esas está eso, derechos que garantizan nuestro bienestar e integridad. Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Otra respuesta dice, son leyes que nos ayudan o dignifican a cada persona para tener una vida mejor. Esa es una. Otra, garantías legales que permiten el desarrollo óptimo de los individuos en base al bienestar social. Una penúltima dice, son libertades intrínsecas en toda persona, dadas por el solo hecho de ser una persona e independiente de todas sus características distintivas como individuo. Y la última dice, es la igualdad de todas las personas sin importar sexo, nacionalidad, orientación, raza, No, etc. no, Todos contamos con el mismo derecho. Bien, eso es un poco más o menos de un muestreo más o menos de qué es lo que nosotros, las personas que estamos ahorita en esta sala, pensamos acerca de qué son los derechos humanos, ¿no? Pero también vale preguntarnos, y sé que no necesariamente todos somos, eh, no sé, especialistas en derechos, pero los vivimos y escuchamos sobre eso todo el tiempo, así que vale hacernos preguntas como para qué sirven, son universales, aplican para todos, todas las personas, son obligatorios, qué pasa si no se cumplen. Y como un recordatorio, el concepto de derechos humanos existe probablemente, o bueno, más que probable, definitivamente existen desde antes de que cualquiera de las personas que estamos en esta sala haya nacido. Pero lo curioso es que han ido cambiando con el tiempo y probablemente todos sabemos de algunos casos en los que eso ha sucedido. Y depende también de nuestros contextos, ¿no? Ah, todavía no tiene derecho. ¿Ah? Todavía no tiene derecho. Pasamos a la siguiente. Y acá vemos otra pregunta importante, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los más valiosos, los principales, los vitales, los que he tenido toda la vida, los que creo que deberían tener todas las personas? Y para eso vamos a ir nuevamente a Menti con este código que aparece en la pantalla. Eso para ir entrando poco a poco acerca de cuáles son los derechos que pensamos que se van a ir vulnerando en las poblaciones más oprimidas, como lo han sido la población afroperuana. Y eso lo va a ir desarrollando ya más adelante mis compañeros.
Por el momento entramos a Menti y con este código respondemos la pregunta. ¿Cuáles son los derechos más importantes o que creemos más importantes? Nuevamente, si tienen alguna pregunta o algún problema para entrar, nos informan por el chat o por el micrófono. Bien, 3 personas ya están participando, faltan algunos más que se sumen. Tienen 3 respuestas que pueden dar, así que no se preocupen, van a ir saliendo. Ahorita les muestro qué es lo que va apareciendo. Mientras tanto van apareciendo cosas como derecho a la educación, salud, se repite derecho a la educación, derecho a la vida. Hay una predominancia por derecho a la vida y a la educación. En 4 personas se han sumado y esperamos una más para dar los resultados. Bien, 5 personas. Creo que con eso basta para que demos, bueno, 6. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que prevalecen entre todos los derechos humanos? ¿Cuáles son los más importantes? Acá vemos entre sus respuestas que, como les mencionaba, predomina el derecho a la vida y a la educación. Por ahí también han mencionado a la vida digna. Habría que ver qué es lo que consideramos como vida digna, ¿no? ¿Qué elementos hacen que una vida sea digna y una vida indigna, ¿no? Derecho a votar, también han mencionado, derecho a la identidad, nuevamente a la educación, a la libre expresión, libertad de expresión, nuevamente. Y acá podemos hacernos la pregunta de antes, ¿qué es lo que hace que una vida sea digna? Eh, Analu, ¿podrías como mencionarnos cuáles son los derechos que consideras más importantes? Si quieres por el chat o por el micrófono. ¿O alguien que quiera participar?
¿Puede mencionar qué derechos ha considerado más importantes? Libertad. Bien. Paucar Salazar levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches, sí, coméntanos. Muy bien, gracias. Quería participar y comentar que los derechos que yo puse fueron los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley y por último puse a la educación. Correcto. ¿Por qué consideraste Gracias. estos derechos? Sí, disculpe, ¿me hizo una pregunta? Sí, te quería hacer una pregunta para hacerlo un poco más dinámico. ¿Por qué consideraste estos derechos? ¿Por qué crees que son importantes para ti? Bueno, a la vida porque me parece que pues, nadie tiene derecho o sea, me parece lo más básico para poder existir, que nadie pueda arrebatarte la vida, ¿no? A la igualdad ante la ley porque si buscamos convivir juntos de una manera justa, es posible que siempre exista una desigualdad socioeconómica o una desigualdad en diferentes aspectos como eh, eh, diferencias físicas o bueno, en este caso como por ejemplo la cultura afroperuana, un color de piel quizá, que eso no debe importar bajo ninguna circunstancia al momento de juzgar a una persona. Lo que debe importar son los hechos. Y a la educación porque si buscamos vivir de una manera armónica en sociedad, sin duda alguna que todos estemos educados y podamos comunicarnos de manera asertiva es lo más fundamental que me parece que puede existir. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Excelente Gracias, tu Cristian. comentario. Igual en Continúa. el chat vemos que han respondido algunas personas. Ana Lu Ortiz pone libertad y creo que más que un derecho, el principio de la igualdad de acceso a los derechos. Yair Solano coincide con libertad también. Bien, gracias, chicos y chicas, por participar. De hecho, es importante que participemos entre todos y todas para ir construyendo información y compartir la información que tenemos a la mano o que creemos manejar, ¿no? Para que esto sea más que una exposición, sea una suerte de taller corto y que salgamos con nuevos conocimientos. Bueno, ya hicimos esta prueba y solo para comentarles una realidad de cómo se viven estos derechos o cómo se sienten estos derechos en el Perú, según la segunda encuesta nacional de derechos humanos que realizó Ipsos, a solicitud del Ministerio de Justicia, el 72% de la población peruana cree que sus derechos son poco o nada protegidos. Eso es bastante, son 7 de cada 10 personas que sienten que sus derechos no son respetados o no son protegidos o no se cumplen, ¿no? Y eso implica varios de los derechos fundamentales que ustedes han dicho. Así que vamos a seguir adelante y vamos a ver realmente qué sabemos o qué tenemos sobre el concepto de derechos humanos. Damos pie a mi compañera Rosario, que nos va a contar sobre eso. Genial, muchas gracias. Ya. Extender el saludo a todos los presentes. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y vamos a conceptualizar un poquito más acerca de los derechos. Todos conocemos los derechos de alguna manera, lo hemos visto en el cole, en la universidad, en el instituto, y tenemos nociones, ¿no? Por eso vamos a conceptualizarlo como una especie de, los derechos humanos, como una especie de sistema de reglas y valores atribuidos a todos los seres humanos, ¿no? Yo por ser un ser humano, de por sí yo ya tengo derechos. Eso lo sabemos todos, sin importar
la condición económica, raza, etnia, religión, la opción sexual, identidad sexual, etc. Y estas reglas y valores están avaladas por la Constitución Política del Perú y también por otros organismos internacionales como la ONU, que creo que la mayoría conocemos, algunos otros tratados. ¿Qué quiere decir ello? ¿No? Que nuestro Estado es quien debe velar porque estos derechos humanos se cumplan. Y en otras instancias, si es que dentro de nuestro país no sucede, podemos acudir a estas instancias superiores, por así decirlo, internacionales, para poder quizás tratar de que estos derechos sí se cumplan, ¿no? Bueno, con respecto a la clasificación, sabemos que tenemos derechos económicos, sociales y culturales, que son más que nada derechos que cada persona debe tener para poder asegurar el tema de su supervivencia, ¿no? Son derechos básicos, como el derecho a la salud, ya lo han mencionado, a la educación, con los que muchos hemos concordado, el derecho al trabajo, a la seguridad social, que actualmente suele ser un lastre para nosotros, ¿no? Como población peruana, entre otros. Derechos colectivos que tienen que ver también con el medio ambiente. Tenemos derecho a desarrollarnos en un medio ambiente sano, equilibrado, adecuado para nuestra existencia y coexistencia con otras especies. Y quisiera hacer hincapié en los derechos civiles y políticos, que son los derechos a los que ya hemos mencionado, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Muchos comentaban la libertad también. Aquí podemos evidenciar un poco este derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, que todos tenemos muchas nociones de ello, lo hemos visto bastante en ciertos debates que se han dado. Uno de los debates más peculiares es acerca del aborto, creo yo que mucho se habla de este derecho a la vida en estos temas, ¿no? El derecho a la identidad, todos tenemos derecho a saber de dónde venimos y poder evidenciar ello, ¿no? Y construir ello. Ello en cuanto a nuestra etnia racial, en cuanto a los afroperuanos, no se nos ha permitido, como hemos podido evidenciar quizás en otras sesiones, que algunos quizás nos han acompañado, y si no, pues aquí vamos a aterrizar un poco esas ideas. A nosotros como afroperuanos no se nos ha permitido poder hacer este proceso de conocer más sobre nuestra identidad, vanagloriar nuestra identidad y fortalecer nuestra identidad, que es lo más importante, ¿no? El derecho a la integridad personal, que también va muy de la mano con el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad personal, a la libertad religiosa y el derecho a la igualdad. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque el derecho a la igualdad está muy ligado a la discriminación étnico-racial, ¿no? En este caso, lo vamos a identificar como un trato diferenciado, ¿no? Sabemos que la discriminación netamente es, ¿no?, hacer un trato diferenciado en cuanto a ciertas situaciones, perdón, en cuanto a ciertas situaciones, excluir a las personas quizás en algunas actividades. Sabemos que hay tipos de discriminación positivos, entre comillas, ¿no? Ustedes me dirán, ¿no?, ¿qué clase de discriminación positiva es esa? Claro, sí existe. ¿Cuál es ella que te permite excluir a las personas que son mayores de edad, o las personas, perdón, los ancianos o las personas embarazadas? Quizás ellos tienen un trato preferencial que algunos lo denominan como una discriminación positiva. ¿Okay? Ese es un dato curioso. O restrictivo, el tema de que hay algunas personas que no pueden realizar ciertas actividades, ¿no? Pero en este caso estamos hablando netamente de la discriminación étnico-racial, que tiene que ver más que nada con lo que ya un participante había mencionado con respecto a las características físicas que puede tener una persona, que puede pertenecer a una etnia, quizás por los estereotipos que tenemos acerca de esas características físicas, entonces lo vamos a relacionar con cierta etnia, y por ello vamos a restringirle derechos, vamos a excluirlo de actividades, vamos a restringir todo trato igualitario que se le pueda dar.
Entonces, este es uno de los derechos que quizás hemos visto más vulnerados en nuestra comunidad afrodescendiente. No, lo hemos visto en conversatorios que hemos tenido también dentro de otras comunidades por el tema de la discriminación o el bullying en el colegio en algunos casos. Entonces es un tema que nos preocupa bastante. Pero un dato interesante es que según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a partir del 2013, el Código Penal peruano, bajo ciertas condiciones, evidentemente, considera la discriminación como un delito y la sanciona con una pena privativa de la libertad de 3 años, ¿no? En personas regulares, y aquellos funcionarios o servidores públicos se les puede dar hasta 4 años. Pero este Código Penal, esta ley, entre comillas, es complicado en realidad poder evidenciar una situación de discriminación. No es tan fácil, ¿no? Ello sucede en muchas partes y es un tanto difícil poder evidenciarlo. Más práctico o lo que se ha podido evidenciar ha sido a través de video, y no siempre uno está con el video o con el celular. Ahora quizás un poco más, pero antes no tanto, ¿no? Entonces es un poco complicado poder llevar este proceso penal para poder hacer valer tu derecho, ¿no? A no ser discriminado. Como dato curioso, les quería mencionar. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Le voy a dar pase a mi compañero Alonso, que nos va a poder aterrizar un poco más en estos temas. Bueno, Muchas gracias. antes de que pasemos a Alonso, gracias Rosario. Vale preguntarnos justo qué hay de la población afroperuana acerca de los derechos, y para eso íbamos a hacer una actividad más del Menti, y como agregado a lo que ha dicho, o bueno, siguiendo la línea de lo que ha dicho Rosario, eh, todos hemos visto casos de discriminación por la etnia, pero una realidad es que no se han cumplido ninguna de las veces alguna pena aplicada sobre esta ley que sanciona la discriminación étnico-racial, ¿no? Pasamos a la siguiente para hacer esta última actividad del Menti y continuamos con Alonso. Entran al Menti y con este código vemos las respuestas que tienen acerca de la pregunta que se les va a hacer ahí. Mientras tanto, en base a lo que hemos visto, me gustaría saber por los comentarios, eh, mediante el chat o por el micrófono, ¿qué es lo que creen ustedes que no se está cumpliendo con la población afroperuana en cuanto a derechos humanos, ¿no? Todos, como les venía mencionando, hemos visto casos de discriminación, no solo hacia la población afroperuana, sino a distintos grupos vulnerados, y eso incluye grupos étnicos, pero como les mencionaba, no han habido casos donde realmente se aplique esta pena, pero sabemos que existen eh, situaciones en las que se han vulnerado los derechos humanos de grupos étnicos. Así que, ¿qué es lo que en particular en cuanto a la población afroperuana pensamos que se vulnera más o que está pasando? ¿Cuáles son los problemas en el Perú para la población afroperuana en cuanto a derechos humanos? Ya. 3 personas han contestado, esperamos que se sumen más. Mientras tanto, dicen cosas como territorio, identidad, a la educación. Si alguien en los comentarios puede explicarme a qué se refiere con esto de identidad vulnerada, sería maravilloso para que nos expliquen qué es lo que, según su posición,
piensa que se puede hacer o de qué manera se está vulnerando esta identidad, ¿no? Ya, 4 personas están sumando. Esperamos un rato más mientras responden. Y ya, vamos a dejarlo ahí y pasar los resultados de lo que hemos encontrado. Bien, educación, expresión, trabajo, identidad, igualdad, territorio, oportunidades y nuevamente educación. Esto último me parece como que interesante y creo que me imagino a qué se refieren con trabajo y educación, porque han mencionado por ahí varias veces la educación como un derecho fundamental y la identidad relacionada con la población afrodescendiente y el trabajo también. Gracias por darle esos detalles. Si es que alguien puede como poner en los comentarios, sería maravilloso. Si no, pasamos con Alonso que nos va a hacer otra dinámica para entender acerca de cómo es que se vulneran los derechos. Dale, Alonso. ¿Qué tal con todos? Buenas noches, soy Alonso Valencia. Todo el tema de los derechos humanos que hemos estado tocando ahorita, el Menti que realizamos, nos sirve más que todo para recaudar información, para saber qué idea o qué concepto tienen ustedes sobre los derechos humanos. Seguido de, les voy a pedir que todos en esta dinámica vamos a tener 20 puntos. La dinámica consiste en lo siguiente. Si una de las preguntas les afecta directamente a ustedes, o si usted es el primero en sentirse identificado con esta pregunta, se va a restar 3 puntos. Si es alguien cercano a usted o que lo conoce y cumple con el perfil de la pregunta, se va a restar 2 puntos. Si es algún familiar, se va a restar 1 punto, y si no es un círculo cercano, simplemente no se resta puntos. ¿Entendieron? Como no tengo respuesta, voy a tomarlo como un sí. Bueno, la Igual primera cualquier duda pregunta... pueden ponerla en los comentarios. Sí, exacto. Cualquier duda la pueden poner en el chat. Pero como les digo, es más que todo para reforzar y para saber qué tan vulnerables nos hemos sentido en algún momento. La primera pregunta es la siguiente. ¿Soy el primero en acceder a estudios superiores o técnicos? Recuerden que si usted se ve afectado directamente, se resta 3 puntos. Si es alguien cercano, 2. Y si es familiar, 1. Les repito la primera pregunta. ¿Soy el primero en acceder a estudios superiores o técnicos? ¿Correcto? La siguiente pregunta dice, ¿soy el primero en terminar estudios superiores o técnicos?
Recuerden cómo van a ir restando los puntos, porque al final no necesariamente lo tienen que decir, simplemente lo pueden apuntar por el chat. Les repito la siguiente pregunta. ¿Soy el primero en terminar estudios superiores o técnicos? Se van restando puntos de acuerdo a la tabla. Tercera pregunta. ¿Soy el primero en tener un trabajo respecto a la carrera que estudié? O sea, si accedimos a estudios superiores o técnicos, culminamos nuestra carrera y hemos podido obtener un trabajo en base a lo que hemos estudiado. Les repito la pregunta. ¿Soy el primero en tener un trabajo respecto a la carrera que estudié? Vamos con la cuarta pregunta. ¿Trabajo formalmente y recibo todos los beneficios de ley? La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Trabajo formalmente y recibo todos los beneficios de ley? Esto no aplica si es por recibo por honorario, por si acaso. La quinta pregunta. ¿Vivo en una casa propia? La quinta pregunta es, ¿vivo en casa propia? En esta pregunta, si vive en la casa de un familiar o si vive en alquilado, vendría a ser también conocido, se restaría los 2 puntos, y si es familiar, ya sea de mamá, de la abuela, del hermano, se pueden restar 1 punto. Número 6. ¿Tengo servicios básicos? Luz, agua, desagüe. ¿Tengo servicios básicos? Es la sexta pregunta. Pasamos a la séptima pregunta. ¿Me han rechazado una postulación laboral a pesar de cumplir con todos los requisitos? La séptima es, ¿me han rechazado de una postulación laboral a pesar de cumplir con todos los requisitos? Esa es la pregunta número 7. La pregunta 8. ¿Me he sentido rechazado en algún espacio por mi forma de vestir? Ya sea de colegio, de universidad, en el trabajo, en una fiesta. ¿Me he sentido rechazado en algún espacio por mi forma de vestir? Y la novena y última pregunta. ¿Me he sentido menospreciado o menospreciada por mi género, sexo u opción sexual? La novena pregunta. ¿Me he sentido menospreciado o menospreciada por mi género, sexo u opción sexual? Esas serían todas las preguntas. Recuerden, al principio de la dinámica les expliqué cómo se iban a restar los puntos. Ahora, si fueran tan amables, por el chat, no es necesario que abran el micro, pueden poner con cuántos puntos se quedaron. Se quedaron con los 20, se quedaron con 18, 17. Oscar Salazar se quedó con 16 puntos. A ver, ¿quién más? 14 puntos, Lourdes Custodio. Mientras que van respondiendo algunos en el chat, les voy a ir compartiendo un poco de mi experiencia. Al menos de todas las preguntas que se formuló, yo podría decir que en algún momento, cumpliendo todo el perfil laboral que la empresa requiere, teniendo todos mis documentos en regla y presentándome en una empresa formalmente, muchas veces, no sé si sea por mi color de piel, por mi apariencia, qué sé yo, pero sí teniendo mucha más preparación de lo que conversando, porque siempre uno se siente, pueden ser 2 o 3 que están postulando el mismo puesto, y uno se sienta, comienza a compartir sus experiencias, que he trabajado aquí, que he trabajado allá, que bueno, tengo esta trayectoria, y a veces uno se piensa que está más afín a ese perfil que están requiriendo, pero no, muchas veces no se ha logrado obtener el resultado. Y como algunos vemos, no sé si será la situación de todos, pero al menos 2 respondieron en el chat, que tienen 16 y 14 puntos. Quizás con alguna de esas preguntas se ha sentido vulnerado. Entonces, al
al tema en trasfondo que son los derechos humanos. O sea, con estas simples preguntas nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces los derechos no se cumplen como tal. Nosotros podemos decir, sí, los derechos es esto, podemos tener un esquema de qué es los derechos, pero lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual a veces los derechos, ya sea indiferentemente si uno es afroperuano, si pertenece a otro grupo étnico, los derechos muchas veces están dirigidos a una clase social media alta o alta, por decirlo así. Y no todos estamos privilegiados, pero aún así nosotros buscamos y queremos llegar a un punto que todos tengamos los derechos por igual. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Esto es todo por el día de hoy conmigo. Gracias nuevamente por participar y será hasta la próxima vez. Gracias, chicos y chicas. Por ahí Elizabeth puso que ha llegado a cero. Y esa dinámica es importante justo para como repensarnos, como decía Alonso, los derechos que llegan a formarse como privilegios en ciertos sectores cuando no deberían serlo, porque como hemos visto son derechos fundamentales, universales, que aplican para todo el mundo por igual, como nos ha mencionado Rosario también. Gina dice que 12, se ha quedado con 12, Diana ha llegado a tener 16 puntos. Y eso puede variar según las escalas de cómo nos afecta directamente a nosotros, a nuestra familia o a nuestras personas conocidas. Los invito a que repliquen esta dinámica con otras personas o que la vuelvan a realizar aquí a un tiempo, probablemente unos meses, 3 meses o un año, y vean cómo es que han cambiado estas experiencias de discriminación o de aceptación para ustedes, ¿no? Para ustedes mismos y para sus familias y amistades. Muchas gracias a todas y todas Pierre, por mira, participar. disculpe que te corte, pero mira, acá me parece algo muy curioso que uno de los participantes, Elizabeth Ramírez, pone menos de 0. Ujú, sí, O sea, imagínate qué tan vulnerada ha sido ella o sus familiares en el tema de lo que estamos exponiendo, en el tema de los derechos. O sea, para tener menos de 0 en solo 9 preguntas, imagínate si hubiéramos extendido mucho más, cuánto hubiéramos podido andar en el tema. quizá Elizabeth quieras compartirnos un poco de eso, de cómo ha sido tu experiencia en cuanto a las preguntas que hemos visto. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Ramírez y bueno, me he sentido muy vulnerada con las preguntas que hicieron con respecto a me han hecho retroceder a mi niñez, aparte de, cuando con 54 años he sido invitada y me ha gustado participar con ustedes, pero en los tiempos de ahora, de ustedes de repente, que tienen más oportunidades, de repente no se siente tanto, pero en los tiempos míos ha habido mucho insulto, mucha discriminación. No tenemos la oportunidad de repente de estudiar como lo tienen de repente hoy ustedes y me alegra mucho lo que están viviendo ustedes ahora, que pueden dejar en alto realmente nuestra raza. En ese tiempo no se estudiaba casi, se trabajaba en casa, había mucha discriminación, no, nos hacían sentir que no éramos como los demás. Entonces, cuando he visto esas preguntas, yo me he sentido realmente, he retrocedido ese entonces, ¿no? Y por eso es que puse eso. Es por eso. Gracias, muchas gracias Elizabeth por compartirnos eso, por la confianza también para mencionar todo lo que has mencionado. Y como bien dices, es cierto, y es algo que les mencionaba al inicio, ¿no? Sabemos que estos derechos como concepto existen desde mucho antes que cualquiera de nosotros haya nacido, pero la forma como se cumplen, la forma como se viven también han ido cambiando con el tiempo. Y es cierto lo que dice Elizabeth,
puede que ahora tengamos muchas más oportunidades para poder hacer una diferencia en la forma en cómo deben cumplirse y aplicarse estos derechos. Así que gracias, Elizabeth, nuevamente. Gracias a todas y a todos por participar. Como les decía, nuevamente los invito a que hagan esta dinámica en sus casas para que repiensen cómo es que se están viviendo estos derechos. Como hemos visto, puede ser muy distinto la realidad de una persona y otra, de 16, 14 puntos a tener 0 o 3 o 5 puntos. Y esto mismo puede pasar con nuestros familiares o las personas más cercanas a nosotros, así que da mucho que pensar realmente en cómo se viven los derechos humanos en cada persona y en cada grupo étnico. Gracias, eso sería todo de nuestra parte. Nos veremos hasta la siguiente ocasión, que será el próximo miércoles. Y muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias. A ustedes.